Lama, ni siquiera te voy a terminar de ver. Ya tú le hiciste mal, ya te equivocaste de cajón. GPT-o1, 1, 3, 4, muy bien. En este caso también llegó la respuesta a la primera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie y en este video vamos a enfrentar a 4 de los modelos de lenguaje más poderosos que existen en la actualidad. GPT-o1, GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet y Llama 3.2 de 90 billones de parámetros. ¿Quién ganará la contienda? ¿O quedarán todos empatados? ¿Habrá uno que los aplaste a todos? Pues vamos a ver. Perfecto, para este video he escogido 4 ejercicios, 2 de integrales triples, 1 de derivadas y 1 de balanceo por redox. Y las interfaces que vamos a usar es que voy a usar mi propia aplicación para GPT-4o, a Claude 3.5 Sonnet a través de Anthropic, a Llama 3.2 de 90 billones de parámetros a través de la interfaz de Grok Cloud, y aparte vamos a usar a O1 Preview, en este caso a través de ChatGPT. Entonces empecemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es uno que viene del gran Julio Profe y es uno de integrales triples. Esta es la condición inicial que tenemos y lo que vamos a hacer es que yo ya me hice el trabajo de pasarlas a LaTeX. Simplemente le dije a mi IA, le pasé la imagen, le dije que me las pasara a LaTeX y aquí la tenemos. Fíjense que es exactamente lo mismo que tenemos allá, pero lo tenemos en texto. ¿Y por qué? Esto es porque necesitamos que esté en texto plano para poder pasárselo a todas las IAs que vamos a probar. Porque Llama 3.2 de 90 billones de parámetros y GPT-o1 no aceptan inputs de imágenes, no son multimodales, al menos de momento, porque Llama de 90 billones de parámetros sí es capaz de aceptar imágenes, pero en el preview que tenemos en Grok aún no. Entonces vamos a empezar. Round 1. Fight. Vamos a empezar con mi IA y vamos a pasarle el primer ejercicio y vamos a decirle simplemente todo el tiempo que necesites para calcular tus respuestas y piensa detalladamente antes de dar una solución final. Esto sí, resuelve el ejercicio. Perfecto, entonces voy a enviar este prompt, ya me lo copié y vamos a enviarlo por acá. Vamos a enviárselo a Grok al mismo tiempo. Vamos a enviárselo a Llama de 3.2 de 90 billones de parámetros a ver qué sucede. Y vamos a enviárselo a GPT-o1 y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si por aquí ya terminó. Por aquí ya terminó. Me dice, uy, aquí ya veo que la solución no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver aquí Claude. El resultado tampoco. En este caso ambos están dando 15 como el denominador, lo cual es correcto, pero la solución no es esa. Vamos a ver qué nos dice Llama. También entre 15, pero tampoco están acertando en el numerador. Vamos a ver a GPT-4o1, perdona, o1. Y en este caso está terminando de pensar, está terminando de darme la respuesta. 232 entre 15, lo cual es el resultado correcto. Lo curioso es que GPT-4o antes me dio el resultado correcto, es decirle que se equivocó. ¿Te equivocaste? Vuelve a hacerlo y piensa en dónde te equivocaste. Vamos a ver si con un segundo round es capaz de llegar a la misma solución. Y vamos a darle el mismo prompt por acá a Claude, que también se equivocó. Y vamos a decirle lo mismo a Llama. Y en este caso a GPT-o1 llegó a la solución a la primera. En este caso tomó 30 segundos de pensar. Y si vemos lo que está pensando, pues bueno, pensó un rato sobre la región tridimensional. Está bien, soltó el problema en pequeñas partes. Muy bien, vamos a ver qué pasó si en este segundo round le hace bien. Bueno, en este caso, en el segundo round lo volvió a hacer mal Claude. De hecho, llegó a exactamente el mismo resultado. Y GPT-4o, en este caso, volvió a equivocarse. De hecho, llegó al mismo resultado exactamente. Fíjense, no lo hacen bien. Perfecto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si... No, para nada. Ahora Llama 3.2 lo hizo peor todavía. Vamos al segundo. En este caso ganó GPT-o1 definitivamente. Round 2. En este caso, este es un ejercicio de redox y vamos a ver si son capaces de las IAs de poder resolver este problema. Perfecto, entonces vamos con el segundo ejercicio. Por favor, resuelve. Vamos a darle contexto de que es un ejercicio de redacción. Este ejercicio por redox. Paso a paso. Tómate el tiempo para pensar en tu respuesta. Esto lo hago porque GPT-o1 se toma su tiempo para pensar en su respuesta. Así que queremos que sus contrincantes hagan lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Ya está pensando para aquí O1. GPT-4o ya llegó a la respuesta. Nos dice que es 4HNO3, 4HNO3, correcto. 3SN, 3SN, correcto. 1H2O, correcto. 3H2SNO3,
Correcto. Y 4NO, muy bien, muy bien. En este caso, GPT-4o fue capaz de llegar al el resultado de la primera. Vamos a ver qué tal lo hizo Llama 3.3. Uy, por aquí estoy viendo algo malo. Por aquí estoy viendo algo malo. Mira, 4HNO3 está bien. 4HNO3 está bien. Mira, 4HNO3, 3SN. Un H2O, pero en este caso me dio 5. Y los demás sí lo hizo bien. Se equivocó con ese 5. Por algún motivo se fumó ahí un 5 y no sé qué pasó. Pero vamos a ver con Llama. Llama 2HNO3. Ya por ahí estamos mal. SN. Llama, ni siquiera te voy a terminar de ver. Ya tú le hiciste mal. Ya te equivocaste de cajón. Vamos a ver a GPT-4o, GPT-O1. 3, 4, 1, 3, 4. Muy bien. En este caso también llegó la respuesta a la primera. Vamos a ver si Claude con un segundo round es capaz de... Vamos a ver si es capaz con un segundo intento de llegar a la solución correcta. Mira, ve, en un segundo round Claude fue capaz de llegar a la respuesta correcta. Vamos a ver si Llama es capaz de hacer lo mismo, que sinceramente lo dudo. Valida y comprueba porque te equivocaste, hermanito. Vamos a ver qué pasa. Muy rápido y todo, pero... 4, 3, 6, 3, 4, fíjate, volvió a alucinar por aquí un 6 de agua, pero los demás números están bien, así que digamos que está ligeramente bien, pero no está bien. Así que te equivocaste, lo lamento Llama, fuiste el único perdedor en este caso. Claude con un segundo intento fue capaz de hacerlo bien, así que vamos a ver qué pasa en el tercer intento. Round 3. Fight! Perfecto, el tercer intento es un ejercicio de derivadas y vamos a ver qué tal lo hacen las IAs en este caso. Por favor, resuelve este problema paso a paso y tómate el tiempo para pensar tu solución. Se lo enviamos a Claude, vamos con Llama, vamos con GPT-4o1 y vamos a ver qué pasa. O1, siempre lo digo mal, pero no pasa nada. Perfecto, está clarificando la pregunta, muy bien. Fíjate que él piensa en inglés, eso me parece muy interesante, la verdad. Please... derivate. Claro, es que no les dije que tenían que derivarlas, ese es un problema. Perfecto, entonces fíjense que en este caso GPT-4o me da menos 9x al cuadrado, lo cual está correcto, menos 9x al cuadrado, más 20x, más 20x, más 3. Perfecto, y entre x al cuadrado más 1 al cubo. Muy bien. Muy bien, en este caso le hizo bastante bien GPT-4o en este ejercicio de derivadas. Vamos a ver qué tal Claude. Menos 9x a la 4. En este caso era el cuadrado, así que se equivocó. Más 20x al cubo, más 6x... No, bueno, se equivocó. Definitivamente se equivocó. No sé si darle un segundo intento. Vamos a ver qué tal Llama. Menos 3, x al cuadrado, más 20x, como... Definitivamente Llama de 90 billones de parámetros no es un buen modelo para usar en matemáticas. Vamos a ver qué tal le fue a GPT-O1. Y en este caso menos 9. Curioso. Curioso porque se equivocó y dio el mismo resultado que me dio Claude, de hecho, fíjense, ¿no? Curiosamente en este ejercicio lo hizo mejor GPT-4o porque GPT-O1 se equivocó teniendo en cuenta que el resultado sea el del ejercicio. Yo no lo he validado, la verdad, no me he puesto a hacer esta derivada, perdón. Pero bueno, después capaz lo hago para ver quién tuvo razón. Pero fíjense que en este caso GPT-O1 nos dio la respuesta del video, pero los demás modelos se equivocaron, incluido O1 Preview, lo cual es interesante. Round 4. Fight! Perfecto, entonces vamos al último ejercicio, en este caso es otro ejercicio de integrales y vamos a ver qué tal les va a los modelos. Vámonos con Llama, aunque ya no le tengo fe, pero vamos a ver qué pasa. GPT-4o1 ya llegó una respuesta. Uy, esta respuesta está malísima. Esta respuesta no tiene ni pies ni cabeza, por allí era 207 entre 8 y me dio algo que no tiene ningún tipo de sentido. En este caso, aquí está pensando todavía GPT-O1, Claude ya me dio una respuesta que me da 6pi, Claude también se equivocó, vamos a ver qué tal le fue a Llama, que bueno, si se equivocaron aquellos. Uy... No, estamos mal. Aquí ninguno de los resultados es correcto. Vamos a ver si O1 lo hizo bien. Aquí todavía tampoco, ninguno.
Ningún modelo fue capaz de hacer este ejercicio de forma correcta. Aquí los modelos se equivocaron y fíjense que ninguno fue capaz de llegar a la solución correcta. Muy mal amiguitos, ninguno fue capaz de llegar. Julio Profe sí llegó y ninguno de los modelos de IA fue capaz de llegar. Y bueno, eso fue todo amigos, simplemente quería comparar qué tan buenos eran estos modelos en matemáticas, si realmente O1 en este caso es... Y bueno, eso es todo amigos, recuerden que por más potente que sea un modelo de IA, no son los mejores para resolver ejercicios de matemáticas. Si usted quiere resolver un ejercicio de matemática, lo ideal es que usen módulos de Python y hagan que el modelo de IA genere código y lo ejecuten. De esa forma podrían tener resultados más precisos, ya que la IA no se está encargando del cálculo por su cuenta. Pero bueno, en este caso ninguno de los modelos lo hizo perfecto, ninguno fue completamente bueno. El ganador, de hecho, bueno, la verdad es que ni siquiera sé cuál fue el ganador, pero definitivamente está entre GPT-4o y GPT-o1. Así que bueno, muy bien, espero que les haya gustado este video. Simplemente un video que quería hacer hace tiempo solamente para comparar el rendimiento en algunos ejercicios de estos modelos de IA. Recuerden que son modelos de lenguaje, no son modelos enfocados en la matemática. Ellos pueden tener resultados correctos y pueden fracasar en los mismos resultados. De hecho, yo hice las pruebas más de una vez y algunas de las pruebas O1 me daba buenos resultados, en otras de las pruebas for O también me ha dado buenos resultados, incluso Claude llegó a hacerlo bien. Llama sí, la verdad es que no te miento, lo hizo mal en todos, pero bueno, es una cuestión de que muchas veces es un término probabilístico, porque ellos tienen una probabilidad de que un token sea el siguiente en salir. Por lo tanto, muchas veces cuando tú le das un problema de matemática, depende mucho incluso de qué tan bien estructurado está el prompt para que te dé una buena respuesta. Así que bueno, generalmente los modelos de IA no son confiables para problemas matemáticos. Y bueno, espero que esto les haya gustado. Lo que sí podrían usar de los modelos de IA es el razonamiento. Podrían usar ese razonamiento para resolverlos por ustedes paso a paso. Y bueno, si les gustaría ver otra prueba de estos modelos en algún otro ámbito, pues solamente déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado.